12:20, mediodía, estamos sentados a la mesa y tenemos que hablar de carne, sí, pero no de la que vamos a consumir ahora, sino de una problemática, por llamarla de alguna manera, que ha generado un debate entre gobierno y mesa de enlace. ¿Por qué? A ver, se lo preguntamos a Rulo de la Torre. ¿Qué pasa? ¿Por qué se postergó 2 meses esta suspensión de las exportaciones de carne? Raúl. Bueno, en principio porque el gobierno estaba tratando de regular el mercado interno, que haya suficiente oferta de carne, fundamentalmente de los cortes principales, y se consideró que el tema de ir ordenando el sector de exportación todavía necesitaba por lo menos de 2 meses más. Esto se da al mismo tiempo que hay otro tipo de medidas también que se están tomando en el sector. Te doy algunos elementos más porque se está poniendo picante otra vez el clima. El debate. Después ahora vamos a charlar con Pedro Peretti, que lo tenemos. ¿Qué tal, Pedro? No te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Porque te digo, también hoy se conoció una medida, todavía hay que analizarla un poco, verla, que es un cambio en el sistema de carta de porte que ahora va a pasar a ser electrónico, un sistema de control de la AFIP, que garantizan o aseguran que va a ser más eficiente controlar el transporte de granos en ruta que lo que puede ser el control en puerto. Esto te lo dejo, Pedro, para que lo analicemos en otro momento. Pero saque de Rulo para Pedro en un ratito nada más en el ping-pong, a ver. Lo que pasó con este tema, restricción de exportaciones de carnes, hubo dos reacciones inmediatas. Una, un sector de frigorífico que pide al ministro de Agricultura conversar el tema porque no están de acuerdo cómo se están distribuyendo las cuotas. ¿Es el consorcio ABC, este consorcio de grandes exportadores? Es el resto, justamente. Es el resto. Claro, son los frigoríficos pequeños, medianos y regionales que están diciendo que quedó muy a favor del consorcio ABC, más grande, la claro. forma de distribución de la cuota. Pero también reaccionó la mesa de enlace, que ya ayer, desde Santa Fe, provincia del señor Peretti, amenazó con un nuevo cese de comercialización antes o después de las elecciones de las PASO del 12 de septiembre. ¿Podemos dejar una pregunta a la mesa antes de darle el paso a Pedro? ¿Cuánto bajó la carne en estos meses? Porque ese es uno de los principales argumentos que manifiestan algunas entidades agropecuarias. A ver si coincidimos en el dato, Pedro, en los últimos 2 meses no bajó tanto, pero sí se mantuvo estabilizado el precio al mostrador. Es decir, sirvió para frenar un aumento, entonces. Hacienda sí bajó, el valor de la Hacienda sí bajó. Ese es un tema que le voy a dejar a Pedro en cuanto a quién se está quedando con la diferencia, ¿no? Pedro. Bajó, en el mostrador se estabilizó. Estabilizó, hay algunas pequeñas bajas en algunos cortes. Se consigue la carne más barata, depende también buscando la carnicería. Y en Santa Fe, si utilizás la aplicación que ha hecho el gobierno provincial, tenés un descuento del 30% por la compra de carne. Ajá. Si utilizás Billetera Santa Fe, que es una aplicación que está en más de 800.000 familias santafesinas. Eso es muy, muy importante. Pedro, es decir, sirvió hasta ahora para que no siguiera aumentando. Esa ha sido la barrera, la medida fundamental. Eso es fundamental, sirvió para ordenar la cadena, así todo se ha descubierto hace 4 días, se ha descubierto 4 frigoríficos hace unos días que decían que mandaban exportación de carne y de vaca conserva y había matambre y vacío adentro que fueron sancionados por la FIP, o sea que hay mucha irregularidad en ese mercado, se necesita ordenárselo por bien de todo el mundo, de los consumidores, de los productores y del propio Estado. No dejemos pasar esto, matambre, vacío, asado son los cortes que no se pueden exportar, son un total de 10 cortes. 7 cortes. 7 y además cortes. entraban como de sotamanga, por decirlo, decía, mandamos vaca conserva, pero en realidad venía asado y vacío. Eso es un tema, El otro tema, que es inexplicable, es analizar la ganadería a partir de la restricción parcial. De exportaciones de vaca conserva, vaca vieja, vaca de refugo, como se la quiera llamar. ¿Por qué decís parcial? ¿Por qué haces hincapié en eso? Porque se puede exportar solamente el 50% de lo que se podía exportar, o sea que es una restricción parcial de exportaciones, porque la cuota Hilton está habilitada, la cuota americana está habilitada, la cuota kosher a Israel se amplió. O sea, que aclaremos que además es una actividad marginal la vaca de descarte, como se le llama. Totalmente marginal. Claro. Por eso decimos que poner el eje en analizar la situación ganadera en la vaca vieja es como analizar la construcción por lo que vale una puerta de demolición o un ladrillo usado. Es una cosa absolutamente marginal. Siempre se analizó la ganadería por el valor de reposición de la invernada, por el precio del gordo, por el valor de la vaca de cría. Eran otros ítems. Ahora, con una clara orientación política, con una clara jugada política de parte de la mesa de enlace y de todos los sectores que quieren dañar a este gobierno en plena etapa preelectoral, se pone que la vaca conserva en la República Argentina es el centro de la ganadería. Es inexplicable.
nunca sucedió ni nunca se analizó en la historia argentina la ganadería de esta manera. Rulo, la mesa de no es enlace... casual a ver. el calendario que tiene la mesa de enlace para tomar las medidas de fuerza, ¿no? Siempre coincide en alguna fecha clave o sensible políticamente, ¿no? No es casual y es muy peligroso, Sí. porque las declaraciones que han hecho, poniendo en duda la palabra presidencial, son declaraciones altamente desestabilizantes. Claro. Son declaraciones que están en el marco de una campaña muy fuerte que tiene la derecha en la Argentina para tratar de deslegitimar al gobierno de Alberto y de Cristina. Sí. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque no hay nada es inocente, menos el lenguaje es inocente en ese sector. Eso de poner en duda la palabra presidencial en este momento y con toda la campaña de la derecha tiene un claro objetivo político de dañar al gobierno en las elecciones que se vienen. A ver, Pedro y Raúl, dos consultas. ¿El plan ganadero no debería estar antes de las elecciones como para tratar de una u otra manera llegar a un espacio de consenso? Porque si bien la mesa de enlace no dijo que la medida de fuerza o las protestas serían antes del próximo 12 de septiembre, bueno, queda picando la pelota en ese terreno, ¿no? Sí. El plan ganadero, ayer estuvo el ministro de Santiago del Estero, el ministro Luis Basterra, poniéndolo en marcha con 8 o 9 provincias del NEA y del NOA. El plan ganadero está en marcha, se está trabajando, se ha trabajado intensamente. Lo que pasa es que la mesa de enlace se negó a discutir el plan ganadero. Y cuando el ministro Culfa presentó el plan ganadero a la cadena agroindustrial, estaba Confederaciones Rurales de Argentina y se levantó de la mesa. Ni siquiera lo quiso escuchar. O sea que hay una clara orientación política en este tema. Y eso tenemos que ponerlo adelante del análisis. No es un problema gremial, no es un problema económico. La agricultura y la ganadería de la Argentina están pasando un excelente momento. Acá lo que hay es un problema político previo a las elecciones porque la mesa de enlace hace muchos años que decidió ser la pata política de Cambiemos y no la representante gremial de los intereses de los productores. ¿Me permites agregarle una pregunta? ¿Y qué grado de representatividad tiene hoy la mesa de enlace con respecto al productor? ¿Tiene una representatividad real todavía? Yo creo que no. Yo tengo mis dudas. Representan una porción. Por ejemplo, el caso de Federación Agraria, que es la entidad que yo conozco, Achetoni no representa absolutamente a nadie, o grupos muy marginales. Achetoni no puede garantizar su propio Congreso. Todas las 80-90%... Federación Agraria, ¿no? De la Federación Agraria. El 80-90% de las filiales de la Federación Agraria son truchas, no tienen existencia real. La Federación Agraria disidente, la que está por fuera de la Federación Agraria, es muchísimo más grande que la Federación Agraria en sí. Agricultores federados agremiados, las filiales disidentes del sur de Santa Fe, hay un grupo de filiales muy grande que se han aglutinado bajo el nombre de Federación Agraria Disidente, que son mucho más representativos que Achetoni. Al presidente de la Sociedad Rural Argentina, según son datos públicos, lo votaron 850 personas. Digo, me parece que el gobierno sí lo que tendría que intentar al menos, es empoderar nuevos actores de la política agropecuaria. Llamar a la Mesa Agroalimentaria Nacional, que ayer se presentó en James Cray, provincia de Córdoba, por ejemplo, y ya se presentó en la provincia de Buenos Aires y en Mendoza. Llamar a esta Federación Agraria Disidente, llamar al MOCASE. No te olvides una cosa en el tema ganadero. La Argentina tiene 230.000 productores ganaderos inscriptos en el SENASA, de los cuales 160.000 son pequeños y medianos productores que no llegan hasta 150 vacas. Esos productores son los que tienen que estar sentados en la mesa, porque ahí es donde tenemos el principal problema para generar más terneros, que son los que van a generar más carne, para que podamos atender la mesa de los argentinos y que podamos exportar. Ese es el centro para mí del debate. Poner y sentar en la mesa al INTA, que no ha sido convocado, y a los pequeños y medianos productores que tampoco han sido convocados. Pedro, muchísimas gracias. Nos vamos a reencontrar la semana próxima para seguir hablando del tema, porque claro, todas las aristas y también las consecuencias, ¿no?, que dijeron tendrá la medida. Y Raúl en un ratito con más información económica. Ahora hacemos una recorrida por el país con estas